Buenas tardes, buenos días, buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Físico-Química en casa, ¿sí? En este caso vamos a hablar de uniones químicas. Bueno, las uniones químicas se dan cuando tenemos que dos o más átomos intervienen entre sí a través de su capa de valencia para formar nuevas moléculas, ¿sí? Y van a parecerse en su órbita al gas noble más cercano. Esto es lo que conocemos como la regla del octeto de Lewis. Como producto de estas uniones químicas, vamos a partir de átomos y se van a formar moléculas, ¿sí? Vamos a ver que existen tres tipos de uniones químicas y estos tipos de uniones químicas van a depender de el tipo de átomos y la electronegatividad. Pero primero vamos a ver lo que es la regla del octeto de Lewis, ¿sí? Lewis fue un científico, un químico que junto con otra persona propuso unas reglas que llamaron del octeto de Lewis. ¿Por qué se llama regla del octeto de Lewis? Bueno, se basaron en los gases nobles. Los gases nobles son gases conocidos por su baja reactividad. ¿Qué tienen todos en común? Que tienen su capa de valencia, es decir, su capa más externa de electrones completa, ¿sí? Todos van a tener 8 electrones, de ahí el nombre de octeto de Lewis, pero solo el helio es la excepción que tiene 2. ¿Sí? Los gases nobles o inertes se llaman así porque no reaccionan. Inerte, ¿sí? Es que no reacciona. Entonces, ¿qué es lo que predijo Lewis? Que todos los átomos van a establecer uniones entre sí para parecerse, y acá es lo que falta, al gas noble más cercano. ¿Sí? Bien, dicho esto, los gases nobles recuerden que son el grupo 8A, el grupo de la derecha que empieza con helio, neón, argón, ¿sí? Y lo que tenemos acá es ¿cómo vamos a clasificar las uniones químicas? De acuerdo a los elementos que intervienen. Si dos elementos metálicos se unen, tenemos una unión metálica. Ya vamos a ver sus particularidades. Si yo tengo un metal más un no metal, voy a tener una unión iónica. ¿Sí? En esta unión iónica voy a formar un catión positivo metálico y un anión negativo no metal. Y por último, si se unen dos no metales, voy a tener una unión covalente. En principio, lo que va a decir qué tipo de unión covalente tengo es la diferencia de electronegatividad. Si tengo una diferencia de electronegatividad, siempre nos referimos a la diferencia de electronegatividad que hay entre los átomos que intervienen, ¿sí? Va a ser de 0 a 0,4. Entonces tenemos un enlace polar. Si la diferencia es mayor a 0,4, tengo un enlace covalente no polar. Acá no está especificado, pero en realidad ya una diferencia de electronegatividad mayor a 1,7 vuelve a ser un enlace iónico. Ahora vamos a ver por qué no está especificado, ¿sí? Y por último, hay otro tipo especial de uniones covalentes, ¿sí? Que son las uniones covalentes, acá justo lo tapa el cartelito, unión covalente coordinada, ¿sí? En la unión covalente coordinada pasa algo especial, como vamos a ver en un ratito. Bien, vamos ahora a la primera parte, las uniones iónicas, ¿sí? Las uniones iónicas se dan cuando interacciona un metal con un no metal, ¿sí? Se llama iónica porque se forman dos iones. ¿Qué son los iones? Los iones son partículas con carga. En este caso van a ser átomos con carga, ¿sí? Que se van a atraer por la diferencia de carga. ¿Por qué decimos esto? Porque uno va a quedar positivo y se va a llamar catión, que es el metal, y va a sentirse atraído y a su vez atraer al negativo anión, que es el no metal. ¿Cómo se forma esto? El metal, cuando se acerca al no metal, cede los electrones de su capa de valencia y el no metal los toma. Los metales deben ceder todos, ya los vamos a ver cuando los dibujemos, y los no metales van a tomar todos los que puedan hasta quedar con 8 en su última capa. Entonces, aquí tenemos, ¿sí?, lo fundamental de una unión iónica. El metal cede todos los electrones de su capa de valencia. ¿Por qué? Porque al ceder todos los electrones pierde esa capa y la anterior quedó completa, y el no metal toma los electrones, tantos como requiere para llenar su última capa. Cuando hablamos de compuestos iónicos son sólidos y cristalinos, con altos puntos de fusión y de ebullición. ¿Qué quiere decir esto? Altos puntos de fusión que no los puedo derretir fácil y altos puntos de ebullición que no los hiervo, que no los fundo fácil, ¿sí? Que no los hiervo fácil. Primero los paso a líquido y después los hiervo, ¿sí? El punto de fusión es muy alto y el punto de ebullición aún más. Las uniones entre los iones, ¿sí?, estas partículas con cargas,
eléctricas positivas y negativas son muy fuertes y esto hace justamente que su punto de fusión y de ebullición sea muy alto. ¿Por qué? Porque si están unidos muy fuertemente entre sí, me va a costar mucha energía separarlos y moverlos. ¿Qué ventaja tienen las uniones, los compuestos iónicos? Que se solubilizan muy fácil en agua, ¿sí? Y una particularidad más es que son conductores selectivos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando están solos y en polvo no conducen la electricidad, pero cuando están disueltos en agua sí. ¿Por qué cuando están disueltos en agua sí? Justamente porque son cargas eléctricas disueltas en agua. El mejor ejemplo de esto y el más claro que tenemos es la sal o cloruro de sodio, ¿sí? ¿Cómo vamos a dibujar las uniones iónicas? Vamos a hacer los diagramas de Lewis, ¿sí? Los diagramas de Lewis, es decir, el símbolo solo con el último orbital y los electrones que hay en él, y vamos a dibujar los átomos de esta manera, los átomos de metal y los de no metales. Y acá esto es dos cosas sumamente importantes que vamos a ver cuando los dibujamos. Cuando yo cuando yo hago interaccionar en realidad átomos de metal y átomos de no metal para formar una unión iónica, tengo que contar los electrones que ceden los metales y los que toman los no metales. ¿Por qué? Porque yo tengo que lograr igualar la cantidad de electrones que ceden los metales y que toman los no metales. Acá hay un elemento matemático que va a servir mucho, que es el mínimo común múltiplo. ¿Por qué? Porque los electrones van a poder ceder porque los metales van a poder ceder tantos electrones como tiene su última capa, ¿sí? Y los no metales van a poder tomar tantos como necesiten para llegar a completarla, ¿sí? Entonces, acá se establece algo fundamental. Yo voy a tener metales que me dan cierta cantidad y no metales que toman otra. Entonces, tengo que encontrar un punto en común de los que ceden y los que toman. Y la respuesta es el mínimo común múltiplo, como vamos a ver en el video, donde vamos a graficar estas uniones. Vamos a empezar a dibujar los ejemplos que propusimos en el PowerPoint. El primero es sodio, ¿sí? Que tiene un solo electrón, es del grupo 1, ¿sí? Y el oxígeno. El oxígeno está en el grupo 6, ¿sí? Fíjense algo, lo que tenemos que hacer es, según Lewis, es primero dibujar los átomos. El sodio tiene la última órbita con un solo átomo. Y el oxígeno tiene la última órbita con 6. 1, 2, nos conviene siempre dibujarlo de a pares. 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Entonces, según Lewis, yo tengo que completar las últimas órbitas. Como este tiene 1, se va a querer parecer a su gas noble más cercano. Lo más fácil para parecerse a su gas noble más cercano, que es justo el átomo anterior, que creo que es el neón, va a ser perder un electrón, su último electrón. Entonces, ¿qué va a hacer? Se lo va a dar, ¿sí? Y este se va a parecer exactamente al mismo gas noble, pero fíjense algo, 2, 4, 6, va a necesitar 2 electrones. Sodio le da 1. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Como yo tengo que juntar sodio más oxígeno, voy a tener que poner otro átomo de sodio, ¿sí? Para que le dé otro electrón al oxígeno. Entonces, fíjense algo, acá esto es como escribimos una ecuación química. Ponemos los elementos que se juntan con el más, ¿sí? Quiere decir que es sodio más oxígeno, y esto que viene a ser como el igual, ¿sí? De ambos lados del igual, lo que tengo que chequear es que la cantidad de masa, es decir, la cantidad de átomos, sea igual de este lado que de este lado. Y la cantidad de cargas también. ¿Por qué? Porque yo no puedo crear en un proceso ni masa ni carga. Son leyes que vamos a ver después cuando veamos ecuaciones químicas, pero por ahora lo que tengo que hacer es que las masas, el balance de masa y el balance de cargas, me dé que de un lado y del otro de la ecuación tengo los mismos átomos y las mismas cargas. La carga de acá es 0, ¿sí? Entonces, del otro lado tendría que ser 0. Y el balance de masas me dice que yo tengo 2 sodios más un oxígeno, ¿sí? Ahora, ¿cómo va a quedar esto del otro lado? Fíjense algo, yo tengo 2 sodios que pierden el electrón. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? El sodio, y no le dibujo la última órbita porque la acaba de perder cuando dio el electrón, ¿sí? Entonces, el catión, como va a estar por separado, ¿sí? Recuerden que los compuestos iónicos son iones que se atraen por diferencia de cargas. Voy a tener catión sodio positivo y voy a tener 2. Entonces, ¿qué hago? Un subíndice.
¿Por qué subíndice? Porque pasaron de estar separados a formar un compuesto iónico. ¿Sí? Entonces tengo dos átomos de sodio en este compuesto iónico. ¿Sí? Tengo dos cationes sodio y tengo un oxígeno, ¿sí?, que adquirió dos electrones. Entonces la carga va a ser doble negativa. ¿Y cómo va a ser su última órbita? Va a tener sus 6 electrones, ¿sí?, y 2 que le dieron los cationes sodio. Entonces, fíjense algo, yo tengo dos sodios con una carga positiva, monovalente positivo, dos cationes monovalentes, dos cationes monovalentes sodios, ¿sí? Y tengo uno, cuando no tengo nada acá es un 1, ¿sí? Un anión bivalente, es decir, un anión con dos cargas, oxígeno. Entonces, ¿qué tengo del otro lado? Tengo dos sodios y un oxígeno, ¿sí? Entonces, la ecuación química, ¿sí?, cuando yo termino la ecuación química me queda dos sodios más un oxígeno, me da Na2O, ¿sí? Eso sería la forma de escribir la ecuación y esto sería cómo hacer según Lewis. Fíjense que como es una unión iónica, ¿sí?, lo importante es indicar con flechitas de dónde hacia dónde van los electrones y después de esta flecha de reacción, que es como un igual de la ecuación, ¿sí?, voy a tener que poner cómo me quedan. Ahora vamos al siguiente ejemplo de uniones iónicas. Bueno, en la otra unión iónica que se nos propone el calcio, ¿sí?, siempre entre paréntesis nos indican la valencia, que ya vamos a ver qué es, ¿sí?, con el nitrógeno. El nitrógeno tiene 5, entonces lo primero que hago, tal como hicimos en el del oxígeno y sodio, es dibujar el calcio. Tiene 2 electrones en su última órbita. Y el nitrógeno tiene 5, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5. El nitrógeno necesita 3 para completar su última órbita. Siempre partimos del no metal, pues sabemos cuánto tiene que ganar. Y este le puede dar 2. Entonces fíjense qué es lo que hace. Tal como dijimos, el metal tiene que deshacerse de todos los electrones. Entonces, ¿qué pasa? Le da 2 electrones, ¿sí? 1, 2, pero este queda con 7. Como yo tengo que unir calcio con nitrógeno, ¿qué pasa? Este calcio, ¿sí?, le voy a tener que agregar otro calcio con 2 electrones para que le dé. ¿Qué pasa? Ahí gana 1, 2, 3 electrones el nitrógeno, está completo, pero este calcio no. ¿Por qué? Porque le queda un electrón. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que llamar a otro nitrógeno. 1, 2, 3, 4, 5. Y fíjense algo, si a este le doy 1, le van a faltar 2. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6 con el que le di, le faltan 2 electrones. Entonces, ¿qué hago? Llamo a otro calcio. ¿Sí? 1, 2, ¿sí?, y le damos 2. Y fíjense algo, cada nitrógeno ganó 1, 2, 3, ¿sí? 1, 2, 3 y quedaron con 8. Entonces, ¿cómo me da esta ecuación? Me da que yo voy a tener calcio, ¿sí?, sin su última órbita, voy a tener 1, 2, 3. 3 calcios con 2 cargas positivas, o sea que son 3 cationes bivalentes calcios, y voy a tener nitrógenos, ¿sí?, con su última órbita completa, 1, 2, 3, 4, 5 que son de ellos, con los 3 electrones que vinieron de los calcios, ¿sí? ¿Cuántos voy a tener? 1, 2. ¿Sí? Ahí se me cayó la batería. Pero lo que voy a tener van a ser 2, por eso se fue el flash, 2 nitrógenos con 3 cargas negativas. Y de nuevo, fíjense algo, 3 por 2 cargas positivas da 6. Y 2 por 3 cargas negativas da 6. 6 cargas negativas y 6 cargas positivas da en total 0 carga, ¿sí? Entonces, y tengo 3 átomos de calcio, 1, 2, 3, más 2 de nitrógeno, ¿sí? El balance de masas y de carga está, y la ecuación me queda 3 calcios más 2 nitrógenos, me va a dar, ¿sí?, y esto es súper importante, calcio, 3 calcios bivalentes y 2 nitrógenos, perdón, esto va acá y esto va acá, ¿sí?, el 2 va fuera del corchete, con 3 cargas negativas. Y así queda la ecuación, ¿sí? 1, 2,
3 cargas negativas. Y así queda la ecuación de nitruro de calcio. En los ejemplos que dibujamos, vamos a ver por qué decimos esto del mínimo común múltiplo. En el caso que dibujamos el sodio y el oxígeno, el sodio da de a un electrón y el oxígeno toma 2. Entonces, si buscamos el mínimo común múltiplo de 1, la cantidad de electrones que da el sodio, y 2, la cantidad de electrones que puede tomar el oxígeno, nos encontramos con que el mínimo común múltiplo es 2. O sea que yo necesito que se den 2 electrones y se tomen 2 electrones. Con un solo oxígeno alcanza para tomar 2 electrones. En cambio, voy a necesitar 2 sodios, ya que cada uno da 1, para dar 2 electrones. Lo mismo sucedió en el caso del calcio y del nitrógeno. El calcio da 2 electrones y el nitrógeno toma 3. Cuando hago el mínimo común múltiplo entre 2, la cantidad de electrones que da el calcio, y 3, la cantidad de electrones que necesita el nitrógeno, lo que tengo es que 2 y 3 se encuentran en el 6 como mínimo común múltiplo. Entonces, si necesito 6 electrones y el calcio da 2, voy a necesitar 3 átomos de calcio, porque cada uno da 2. 2 por 3 me da 6. Y voy a necesitar 2 átomos de nitrógeno. ¿Por qué? Porque el nitrógeno toma 3, el mínimo común múltiplo es 6, entonces voy a necesitar 2 átomos de nitrógeno para que tomen los 6 electrones. Muy bien, vamos a las uniones covalentes. Todo lo que vimos anteriormente es válido para uniones iónicas, ¿sí? Vamos a hablar de las uniones covalentes. Las uniones covalentes son uniones que se dan entre dos átomos no metálicos, ¿sí? Comparten pares de electrones de su capa de valencia, ¿sí? ¿Y por qué decimos pares de electrones? Porque cada par va a estar hecho con un electrón de cada átomo, ¿sí? Pueden compartir 1, 2 o hasta 3 pares, ¿sí? Y vamos a ver que el tipo de unión covalente que hagan va a depender de la fuerza que haga su núcleo para atraer los electrones de su capa de valencia. Esta fuerza es la electronegatividad. Entonces aquí tenemos una definición sumamente importante de un número que vamos a usar cuando hagamos uniones covalentes, que es la electronegatividad. La electronegatividad es la fuerza que hace un núcleo para retener los electrones de su última capa o capa de valencia. Bien, de acuerdo a la fuerza, la comparación de fuerza de los núcleos, las uniones covalentes pueden ser uniones no polares cuando la fuerza que hacen los dos núcleos es similar. ¿Por qué se dice esto que es no polar? Porque los electrones, si sienten fuerzas iguales de atracción hacia los dos núcleos, ya lo vamos a ver en el caso de una unión química, no van a sentirse atraídos hacia ningún lado en particular. Entonces van a estar en el medio y no va a haber polos de atracción o de poca afinidad para los electrones. Cuando la fuerza que hacen los núcleos es muy desigual, ¿sí? Va a ser una unión covalente polar. ¿Por qué? Porque la fuerza del núcleo va a hacer que los electrones que se comparten estén polarizados hacia un lado, hacia el del átomo, con mayor electronegatividad en su núcleo. Ya vamos a ver en unos ejemplos. Bien, ustedes dicen que ¿de dónde saco el valor de electronegatividad? Hay dos maneras. La tabla periódica, en su parte delantera, donde están todas las tarjetitas acomodadas en la tabla, tiene este valor siempre. Es cuestión de ubicarlo en la tarjetita central para saber en dónde está en cada átomo, en cada tarjeta de cada elemento, ¿sí? Entonces, este es el valor de electronegatividad, por ejemplo, del hierro, 1.83. Entonces, ¿cómo voy a saber yo qué tipo de unión química covalente tengo? ¿Sí? Voy a saberlo haciendo la diferencia de electronegatividad, delta EN. Delta, este triángulo es la delta, la letra griega delta mayúscula, electronegatividad, ¿sí? ¿Cómo lo hago? Le resto siempre al valor de electronegatividad más grande, le resto el más chico. Siempre hago eso. ¿Por qué? Porque yo voy a estar comparando dos fuerzas. Entonces voy a saber si la fuerza es mucho más grande en el primero que en el segundo. Y luego ubico el valor en esta escala que está dibujada acá, ¿sí? Esta hermosa escala de colores que nos indica qué tipo de enlace tenemos. Si cuando yo hago esta resta, el número, es decir, la diferencia de electronegatividad, me da entre 0 y 0,4, estoy en el caso de más abajo, el que está de verdecito agua o verde petróleo, ¿sí? Que es entre 0 y 0,4, el enlace no es polar. ¿Qué quiere decir esto? Que la fuerza que hacen los núcleos es relativamente similar.
Y si la resta me da un número entre 0,4 y 1,7, estoy hablando de un enlace covalente polar. ¿Por qué? Porque hay un núcleo que hace mucho más fuerza que el otro. Si la resta me da de 1,7 en adelante, estoy en presencia de un enlace iónico. Ya vamos a ver cómo es eso, así que tengan en cuenta estos valores de corte, 0,4 y 1,7. Si es menor a 0,4 es no polar, si está entre 0,4 y 1,7 es polar, y si es mayor a 1,7 estamos en presencia de un enlace iónico. ¿Por qué este valor de 0,4 y de 1,7? Bueno, sencillo. La escala de electronegatividad está hecha por un científico que se llamó Pauling, que vio que el elemento que hace más fuerza para atraer los electrones es el flúor. ¿Y qué dijo? La electronegatividad del flúor vale 4. ¿Por qué? No lo sé realmente, pero dijo que vale 4. Y justo 0,4 es el 10%. Entonces, si un elemento tiene una fuerza mayor al 1,1 o al 110% del otro elemento, quiere decir que hace mucha más fuerza que el otro. Bien, en el caso de la unión covalente, ¿sí? ¿Qué es lo que la hace distinta a la unión iónica? Lo primero que tenemos es que vamos a tener orbitales moleculares, ¿sí? Y con esto es en lo que vamos a jugar en la próxima clase en vivo. Es sumamente interesante esto porque a diferencia del enlace iónico, en el que dos partículas cargadas se atraen por diferencia de cargas, en la unión covalente yo voy a estar formando como si fuesen orbitales, ¿sí? Estos que vimos de Bohr, pero de moléculas. Y esto va a determinar formas de geometría molecular que pueden afectar las polaridades. Ya lo vamos a ver cuando dibujemos. Una cuestión sobre los enlaces covalentes es que pueden ser simples, dobles o triples, de acuerdo a cuántos pares de electrones compartan los átomos entre sí, ¿sí? Algo sumamente importante de los compuestos formados por uniones covalentes es que no conducen electricidad. Repito, los iónicos en solución sí podían conducir la electricidad, pero los compuestos covalentes no conducen la electricidad, ¿sí? Cuando hablamos de polaridad, y acá vamos a hacer mucho hincapié, lo vamos a ver cuando dibujemos, hay que distinguir muy bien moléculas polares de enlaces polares. ¿Por qué? Porque puede que los enlaces sean polares, pero como la polaridad es una fuerza, ¿sí? Una fuerza que vamos a llamar mu, mu es el momento dieléctrico o dipolar que nos indica hacia dónde va a ir la diferencia de electronegatividad total, ¿sí? Puede que una molécula esté hecha de enlaces polares, pero que la suma de estas fuerzas hacia donde van los electrones de cero, ¿sí? Lo vamos a ver cuando dibujemos. Y una cosa sumamente importante es que las moléculas polares son solubles en agua. Por ejemplo, el azúcar. El azúcar es una molécula hecha de muchos enlaces polares que es polar y es soluble en agua. En cambio, las moléculas no polares, como pueden ser las grandes moléculas de aceite, no son solubles en agua. Y vamos a ver finalmente un caso muy especial de unión covalente, que es la unión covalente coordinada. ¿Cuándo se da una unión covalente coordinada? Cuando un átomo es el que pone los dos electrones. Sí, así como escuchan. En lugar de compartir un electrón cada uno, lo que vamos a tener es que un solo átomo pone los dos simplemente porque los tiene y el otro necesita dos, ¿sí? Lo vamos a ver cuando dibujemos. Esto no lo pueden hacer todos los átomos, lo van a hacer átomos como el nitrógeno, el azufre, el fósforo, el arsénico y, salvo el flúor, la mayoría de los halógenos. ¿Cuáles son los halógenos? El grupo 7A. Entiéndase, cloro, bromo y yodo. Perfecto. Ahora, con estos ejemplos, vamos a dibujar uniones químicas. Bueno, chicos, vamos ahora con las uniones covalentes, ¿sí? Ya hicimos las uniones químicas y ahora vamos con las uniones covalentes. Recuerden que en las uniones covalentes, ¿sí? Vamos a ver que se grafican y se... Ahí dice uniones covalentes, ¿sí? Se grafican y se piensan distinto que las uniones iónicas porque es distinto cómo se comparten, ¿sí? Lo que tienen que tener a mano es de la tabla periódica, ¿sí? De la tabla periódica van a tener que tener a mano la parte de atrás, ¿sí? Arriba a la derecha, ahora les voy a mostrar, ¿sí? Arriba a la derecha tiene esta parte,
de electronegatividades. Así que si no la tienen, no se preocupen, que la voy a escanear y se las voy a mandar. Bien. Entonces estábamos con el tema de las uniones covalentes, ¿sí? Así que lo que vamos a hacer ahora es vamos a ver los ejemplos que les puse en el PowerPoint, ¿sí? Bien, vamos a empezar con el primero, que es el O2. ¿Sí? El O2 se hace con dos átomos de oxígeno. ¿Cómo es el átomo de oxígeno según Lewis? Acá está el núcleo y la última órbita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Y el otro oxígeno también va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones en su última órbita, ¿sí? Lo que van a hacer ahora van a compartir estos dos electrones para formar el oxígeno molecular, ¿sí? Lo único que tienen que hacer es marcar esto, ¿sí? Otra forma de dibujarlo, que es la que a mí más me gusta, pero es lo mismo, ¿sí? Y que representa mucho mejor esto, es poner las dos órbitas juntas y miren, los electrones compartidos, ¿sí? Son estos, ¿sí? Los marco con un círculo para que los vean, ¿sí? Pero es lo mismo. 1, 2, 3, 4. Y fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Los dos tienen exactamente 8, tal como lo predice la ley de el octeto de Lewis, ¿sí? De cualquiera de estas maneras está bien dibujado. Y fíjense algo, ¿sí? Esto es la fórmula de Lewis del O2. La fórmula desarrollada es esta, ¿sí? Fíjense, es un enlace covalente doble. ¿Por qué doble? Porque comparten dos pares. Un par, uno de cada uno, otro par, uno de cada uno, ¿sí? Acá también se ve lo mismo y se ve más parecido a esto, ¿sí? Se ve así, miren. ¿Sí? Oxígeno, oxígeno. Este es un enlace covalente doble. Ahora vamos a la parte de la electronegatividad, ¿sí? Tomando la tabla periódica del lado de atrás, ¿sí? Y nos fijamos la electronegatividad del oxígeno. El oxígeno está acá, tiene 3,44. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros sabemos que la diferencia de electronegatividad es electronegatividad del oxígeno menos electronegatividad del oxígeno. 3,44 menos 3,44, ¿sí? Esto me da 0, ¿sí? Si la diferencia de electronegatividad es 0, entonces estoy hasta un enlace covalente no polar. ¿Por qué no es polar? ¿Sí? Esperen que ahí muestro que dice no polar, ¿sí? ¿Por qué es no polar? Porque los dos átomos son iguales, entonces los núcleos hacen igual fuerza por estos electrones. Entonces, ¿qué pasa? Los electrones van a estar al medio, ¿sí? Así dibujamos la molécula de oxígeno. Bien, en el segundo caso tenemos la molécula de CO2. Fíjense que como hicimos en el oxígeno, que está acá arriba, ¿sí? Lo dibujamos totalmente distinto porque en los enlaces iónicos nosotros tenemos que dibujar el antes y el después porque había una cesión y una toma de electrones, ¿sí? Acá los electrones se comparten. Entonces, fíjense algo, tenemos CO2. Lo primero que tenemos que plantearnos es cuando tenemos moléculas, y esto es muy común en química, es la simetría. Ya lo vamos a ver cuando hagamos el práctico con plastilina y pelotitas, pero lo más común es que si yo tengo tres átomos, y en este caso tengo dos iguales y uno distinto, el distinto vaya al medio, ¿sí? Fíjense algo, y acá lo voy a hacer con lápiz para que vean cómo se dibuja y cómo se piensa, ¿sí? Miren. ¿Sí? El carbono tiene 4 electrones afuera. ¿Por qué tiene 4? Porque está en el grupo 4A, ¿sí? Si yo voy acá a la tabla periódica, miren. Alumnos carbono, carbono alumnos, ¿sí? Miren. Miren que lo muestro acá. Carbono está en el grupo 4A o 14. Entonces, acuérdense que siempre que yo quiero saber cuántos electrones tengo fuera, voy acá al grupo en números romanos y me fijo cuántos seguidos de la A me indica cuántos electrones tiene fuera. Bien, y el oxígeno, ¿sí? Vamos a dibujar ya las órbitas compartidas, ¿sí? El oxígeno tiene 6. A ver, al oxígeno le faltan 2. Entonces, ¿qué tiene que hacer el oxígeno? Tiene que compartir 2, sí o sí, cada oxígeno. Si los oxígenos ponen 2, el carbono, y vamos a hacerlo de otro color, los electrones del carbono, ¿sí? Vamos a hacerlos de rojo.
el carbono sí o sí va a tener que poner otros 2 electrones. ¿Sí? 1, 2, 1, 2. Entonces fíjense cómo me quedan. Me quedan 2 enlaces dobles. Obviamente acá los oxígenos tienen sus otros 4. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Vamos de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones del oxígeno que comparte 2 para que le compartan 2. ¿Sí? Y 1, 2 que están en rojo del carbono. ¿Sí? Y acá de nuevo. 1, 2, ¿sí? 3, 4, 5, 6 del oxígeno. El oxígeno necesita 2, entonces comparte 2. ¿Sí? Entonces, fíjense algo. Acá me quedan compartidos 1, 2 enlaces dobles, ¿sí? 2 enlaces y 2 enlaces. ¿Sí? Entonces, si yo quiero dibujarlo, miren lo que pasa. Esto. ¿Sí? Tengo el carbono unido por enlace doble a otro oxígeno y a otro oxígeno. Ahora, vamos a ver lo de las polaridades, ¿sí? Para eso vamos a ver la diferencia de electronegatividad, ¿sí? Fíjense, yo tengo 2 enlaces, carbono-oxígeno y carbono-oxígeno. En este caso, como son iguales para los dos lados, con hacer una sola vez la cuenta me alcanza. Fíjense algo, hago la electronegatividad del oxígeno, que es más alta, menos la electronegatividad del carbono. ¿Por qué es más alta? Recuerdo de la primer guía yo, ¿sí? Que la electronegatividad es más alta acá, donde está el flúor, y de ahí baja para allá, ¿sí? Eso lo vimos en la primer guía. Bien, entonces fíjense, electronegatividad del oxígeno, que es 3,44, como vimos en el caso anterior, menos la electronegatividad del carbono, que si yo me fijo acá, me dice 2,55. ¿Sí? 3,44 menos 2,55. Cuando yo hago esta cuenta, me da que la diferencia es de 0,89. A ver si lo hice bien. 4 menos 5, sí, está bien, 0,89, ¿sí? Esa es la diferencia de electronegatividad. Como la diferencia de electronegatividad es 0,89, ¿sí? La podríamos aproximar a 0,9, pero no importa. 0,89, ¿sí? Este enlace es un enlace covalente polar. ¿Por qué? Acuérdense, y acá hago el grafiquito, la diferencia de electronegatividad, ¿sí? Entre 0 y 0,4, la diferencia de electronegatividad me dice que tengo un enlace covalente no polar. Y de 0,4 a 1,7 tengo un enlace covalente polar, ¿sí? Y de acá para acá es iónico. Entonces, como esta electronegatividad está entre 0,4 y 1,7, esperen que acá me olvidé de ponerlo, y 1,7, ¿sí? Entre 0,4 y 1,7, horrible este 7, ahí está. Entre 0,4 y 1,7 mi enlace cae acá, ¿sí? Es un enlace covalente polar. Ahora, algo que vamos a ver después, fíjense algo. Este enlace es así, el carbono va a sentirse tironeado los electrones para allá y para allá, ¿sí? A los oxígenos. Esto no lo hagan así porque no es así, ¿sí? Pero esto es para explicar. Los átomos de carbono, los electrones del carbono que comparten se van a sentir para allá. Entonces, ¿qué pasa? Fuerzas iguales y opuestas se anulan, ¿sí? Si yo quiero, supónganse que esta mano es de una persona, ¿sí? Y esta otra mano es de otra persona, si tiran los dos con la misma fuerza se queda al medio. Lo mismo van a pasar con estos electrones. Esto se da porque la molécula es simétrica y tiene dos enlaces covalentes polares dobles, porque son, fíjense algo, son dos pares de electrones lo que se comparten, pero la molécula no es polar. Fíjense la diferencia. ¿El enlace es polar? Sí. ¿La molécula es polar? No. Eso recuérdenlo para el próximo capítulo de uniones químicas. Bien, ahora vamos a ver dos casos que son bastante parecidos, que son el NH3, ¿sí? Y el H2O. ¿Sí? Los tengo graficados, miren, acá. ¿Sí? Para que los vean, no se llega a ver por cómo estoy enfocando, ¿sí? Pero vamos a hacer a la izquierda el NH3 y a la derecha el H2O. Ahora vamos a ver por qué, ¿sí? Los electrones, cuando yo dibujo el átomo de nitrógeno, ¿sí? Y el átomo de oxígeno, ¿sí? Recuerden que estamos en la presencia de moléculas con simetría, ¿sí? Ya vamos a ver exactamente qué es eso, pero recuerden esto, ¿sí? Yo lo primero que voy a hacer es voy a poner 1, 2, esperen que ahí se ve bien. 1, 2, 3, 4 átomos, ¿sí? Pero el nitrógeno está en el grupo 5, entonces tiene 5 átomos, 5 electrones en su última órbita. Entonces, ¿qué hago? Pongo uno al lado. Entonces, fíjense cómo me quedan. Me quedan
2 arriba y 1, 2, 3 separados. ¿Qué pasa? Y esto es simplemente pensarlo. Yo tengo dos cargas negativas acá. Dos cargas negativas lo que me van a hacer es, me van a hacer que estos 3 electrones que están acá estén más juntos entre sí, más separados de estos, ¿sí? Entonces me va a quedar algo así. No es exacto, pero lo vamos a dibujar para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Algo así me va a quedar. Con los dos electrones estos acá, juntos, ¿por qué? Por el spin. Uno gira para un lado, el otro gira para el otro. Se atraen por campos magnéticos opuestos, ¿sí? Y los otros 3 electrones así. Lo voy a tener con 3 hidrógenos, ¿sí? El hidrógeno, miren, el hidrógeno tiene 1. Y el gas noble más cercano que tiene es el helio, que tiene 2 electrones en su última órbita. Entonces, ¿qué pasa? El hidrógeno necesita 1, ¿sí? Para completar su órbita. Entonces, ¿qué va a hacer? El hidrógeno se va a poner acá donde están los electrones solos, ¿sí? Y van a compartir 1 con el nitrógeno cada uno. Y fíjense algo. Al nitrógeno le faltaban 3. 1, 2, 3, 1 de cada hidrógeno, ¿sí? Entonces, ¿cómo se dibuja esta unión química? Así como la ven. Un par compartido con cada hidrógeno, ¿sí? Si yo lo escribo en su fórmula desarrollada, voy a tener esto, NH, H y H, ¿sí? Esto es el amoníaco. Y ahora, cuando voy a las electronegatividades, ¿sí? Fíjense algo. El nitrógeno tiene, para saber qué tipo de enlaces tengo, el nitrógeno tiene electronegatividad del nitrógeno menos electronegatividad del hidrógeno. ¿Por qué lo pongo? Porque el nitrógeno está a la derecha, ¿sí? Acá, fíjense, tiene 3,04 y el hidrógeno está acá arriba. No lo dice, pero tiene 2,1, ¿sí? No sé por qué no aparece acá en esta parte. ¿Sí? Entonces tengo 3,04 menos 2,1. ¿Sí? ¿Cuánto me da esto? 0,94. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo enlace covalente simple, porque comparten un solo par, y polar. Ahora, si recordamos el ejemplo del dióxido de carbono, donde la molécula era simétrica, ¿sí? No había polaridad en la molécula. Pero fíjense lo que pasa acá. Yo tengo los electrones estos van para acá, los electrones estos van para acá y los electrones estos van para acá. Esta flechita que hago se llama mu, que es el momento electrónico, que es el momento, la fuerza para donde se sienten impulsados. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tiro de una soga para arriba, para arriba y para arriba, el mu resultante, es decir, el momento electrónico resultante, me da para allá. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a tener una molécula polar con un polo positivo donde están los 3 hidrógenos, ¿sí? Y un polo negativo donde están los 2 electrones acá, ¿sí? Entonces, ¿yo qué tengo? Acá tengo una densidad negativa en el nitrógeno porque están los electrones de todos los hidrógenos juntos en el nitrógeno y este par, y una densidad positiva, ¿sí? Esta letra es la letra griega minúscula delta, de densidad, ¿sí? Tengo una densidad negativa en el nitrógeno y una densidad positiva en los hidrógenos, ¿sí? Vamos a ver que en el agua pasa algo parecido, ¿sí? El agua está hecha por átomos de oxígeno que, como ya vimos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Así es como los dibujamos en el papel. Pero si lo viéramos en 3D, ¿sí? Este oxígeno va a tener 2 electrones arriba acomodaditos y los 2 sueltitos acá. ¿Por qué? Porque estos hacen un momento magnético, estos otro, y además son 4 cargas negativas que lo que van a hacer es van a empujar a las 2 cargas que están solitas a estar más para abajo, ¿sí? Esto recuérdenlo, ya lo vamos a ver en un cachito, ¿sí? ¿Qué pasa? El oxígeno necesita 2 electrones para llegar a 8 en su última órbita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Su órbita se completa con 8, necesito 2 electrones. ¿De dónde van a venir? Un electrón va a venir de cada hidrógeno, ¿sí? Tal como suponemos, ¿sí? Y acá están todos completos, miren. El hidrógeno tiene 2, el hidrógeno tiene 2 y el oxígeno tiene 1, 2, 3, 4, este que le prestó el hidrógeno y este que es propio, 5, 6, 7, 8, ¿sí? Están todos chochos. Los hidrógenos se parecen a los helios y el oxígeno se parece al, que hoy tenía duda, sí, al neón, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo lo pongo así, la molécula no debería ser polar.
Pero ¿qué pasa? Miren esto. Cuando yo voy a la realidad, el oxígeno, la molécula de agua es así. Y de nuevo tengo un momento electrónico. ¿Qué quiere decir esto? Que los electrones van a estar tirados hacia el oxígeno. Entonces voy a tener una densidad negativa acá y una densidad positiva acá. Entonces, ¿qué pasa? Tengo un enlace covalente simple polar. Tengo dos enlaces covalentes simple polar. ¿Por qué? Porque la diferencia de electronegatividad es 3,4 menos 2,1. ¿Sí? Es 1,3. Fíjense algo. Rosa lo iónico este enlace. ¿Sí? Rosa lo iónico. 1,7 tiene que ser para que sea un enlace iónico. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? El agua es recontrapolar. Fíjense algo. Esto tiene muchísimo que ver con cosas que vemos en la vida diaria. El amoníaco, ¿sí? Es, por ejemplo, como hacen pis los pescados, ¿sí? Por decirlo elegantemente. Entonces, ¿qué pasa? Esto es polar y se puede disolver en esto que es polar. ¿Por qué? La molécula de agua es así, densidad negativa en el oxígeno, densidad positiva en los hidrógenos, y el amoníaco se puede poner al revés, densidad positiva de los hidrógenos y densidad negativa del nitrógeno así. Entonces, ¿qué pasa? Se atraen por cargas opuestas, ¿sí? Fíjense algo, esto sería del agua y esto sería del amoníaco, ¿sí? Se pueden atraer por diferencia de densidades. Muy similar a lo que ocurre con los compuestos iónicos que se atraen por diferencia de cargas. Muy bien, y para lo último dejamos este compuesto, ¿sí? El trióxido de azufre. Ya vamos a aprender cómo nombrarlos, ¿sí? Pero esto es trióxido de azufre. ¿Cuál es el tema? El azufre está en el mismo grupo que... en el mismo grupo que el azufre, pero tiene una órbita más. Pero si yo los veo según Lewis, los dos átomos son iguales. Tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones en su última órbita, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones en su última órbita. ¿Qué pasa? Si yo hago una unión doble, ¿sí? Si el azufre le presta 2 a un oxígeno, están todos chochos. ¿Por qué? Porque llegaron, ¿sí? A 8 electrones en su última órbita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Están todos chochos. El oxígeno se parece al neón y el azufre se va a parecer al argón, ¿sí? La única diferencia entre estos dos es que el azufre tiene una capa más de electrones. Bien, pero ¿qué pasa? Me dice SO3. Y acá es donde viene la famosa unión coordinada, ¿sí? ¿Qué es la unión coordinada? Es una unión covalente donde en vez de compartir electrones como pasa acá, ¿sí? Donde yo tengo esto, ¿qué pasa? El azufre tiene pares de electrones sueltos. Entonces, ¿qué va a hacer? Los va a compartir como si fueran los dos electrones que se comparten entre átomos cuando dan uno y uno. Fíjense algo. Y acá viene lo importante. Fíjense que yo acá dibujé las dos órbitas bien. Y acá las voy a dibujar así. Como si salieran de esos dos electrones, ¿sí? De los otros dos oxígenos. ¿Qué va a pasar? Los dos oxígenos van a acercarse a este azufre. Y van a tomar estos dos electrones como si fueran propios también, ¿sí? ¿Por qué? Porque el azufre tiene los 8, pero esto los puede compartir. Entonces, ¿qué va a pasar? 1, 2, 3, 4, 5, 6 que tenía el oxígeno y 2 que le toma el azufre, ¿sí? ¿Cómo se representa esta unión coordinada? Así. De nuevo, ¿qué es la unión coordinada? Es una unión covalente, es decir, que comparten electrones, donde solo uno de los átomos, en este caso el azufre, va a ser el que da los electrones de la unión. Entonces, tengo una unión covalente, porque comparten un par de electrones, pero solo los dio el azufre. Entonces los ponemos así, ¿sí? Y lo mismo es lo que pasa acá arriba, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto es un ejemplo de unión covalente. Fíjense algo, ¿qué tengo? Tengo acá, esto es una unión covalente doble, ahora vamos a ver si es polar o no polar, ¿sí? Y esto es una unión covalente coordinada, ¿sí? La coordinada siempre va a ser doble, ¿sí? Fíjense, ¿por qué? Porque está dando dos electrones, ¿sí? Unión covalente coordinada. Vamos a ver las diferencias de electronegatividades. Vamos a la tabla. ¿Sí? Diferencia de electronegatividad es electronegatividad de oxígeno, que tiene más electronegatividad, menos electronegatividad de azufre, ¿sí? La electronegatividad del oxígeno es 3,44,
Y la del azufre es 2,58. ¿Sí? Cuando hago la cuenta me da 6, ¿sí? Me queda 13 menos 15, 8, 0,86. ¿Sí? 0,86, estamos ante una unión covalente doble polar. ¿Sí? Entonces, fíjense algo, el trióxido de azufre se hace con una unión covalente doble polar y dos uniones coordinadas. ¿Sí? Unión covalente coordinada. Y así es como se grafican las uniones covalentes. Esto es el diagrama de Lewis y esto es la fórmula extendida. ¿Por qué fórmula? Porque tengo SO3, ¿sí? Tengo igual que la fórmula. Una cosa más, chequeen de nuevo lo que decimos de la simetría, ¿sí? El átomo que está solo rodeado de tres iguales es el que está en el medio. Eso siempre ténganlo en cuenta a la hora de dibujar cualquier molécula a través de la fórmula de Lewis o de la fórmula molecular desarrollada. Bueno, vimos las uniones químicas iónicas, vimos las uniones químicas covalentes, el único tipo que nos falta de ver es las uniones metálicas. Estas uniones metálicas tienen la ventaja de que no las vamos a dibujar, ¿sí? Y para explicarlas brevemente, nosotros lo que vamos a imaginar es que los núcleos, junto con las órbitas internas de los átomos metálicos, van a estar fijos en el espacio, ¿sí? Y las nubes de electrones de la capa de valencia, es decir, todos los electrones de todas las capas de valencia de todos los átomos que hacen a una varilla de metal, por ejemplo, van a poder fluir libremente entre estos átomos. Esto le va a conferir las propiedades que nosotros conocemos a los metales. Por ejemplo, va a hacer que sean brillantes y duros. ¿Duros por qué? Porque los metales van a estar unidos por sus órbitas internas en realidad. Brillantes ¿por qué? Porque no va a poder atravesar la luz las capas densas de electrones, sino que va a rebotar. Asimismo, justamente porque su capa de valencia o capa más externa es libre y los electrones se van a encontrar flotando entre todos los átomos, van a poder transmitir el calor, que recuerden que es movimiento de partícula, y van a poder transmitir la electricidad. ¿Por qué? Porque lo que se mueven son electrones. Bien, dicho todo esto, vimos ya los tres tipos de uniones que se presentaban en el cuadro resumen, ¿sí? Vimos la unión metálica, la unión iónica, la unión covalente y sus distintos tipos. Ahora bien, para la próxima clase nos vamos a encontrar una clase en vivo, ¿sí? Van a estar los detalles en el Classroom y vamos a necesitar plastilina de colores, ¿sí? Particularmente roja, azul, verde, negra, amarilla y blanca y escarbadientes. ¿Por qué lo vamos a necesitar? Porque vamos a representar los átomos. ¿Cómo? Con plastilina y escarbadientes. Y de tarea, lo que tenemos que hacer para el próximo Zoom que nos encontremos es responder en la carpeta la siguiente pregunta. ¿Puede existir un enlace iónico entre dos no metales? La tienen que responder y la vamos a justificar o ejemplificar. ¿A qué se refiere esto? Si ustedes dicen que no puede ser, ¿sí? Van a tener que justificar por qué dicen que no. Y si dicen que sí, además de justificarla, van a tener que poner un ejemplo. ¿En qué se van a basar? En esto que les estoy dando, ¿sí? Esto que les estoy dando es un escaneo de una página de un libro que les va a ayudar a responder esta pregunta, ¿sí? Lo leen, piensan y responden, ¿sí? Y nos encontramos en la próxima clase de Zoom. Chicos, nos vemos la clase que viene en vivo en Zoom. Más detalles en el Classroom. Nos cuidamos entre todos y seguimos en la cuarentena aprendiendo química. Chau, chau.